incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hola amigos y amigas, tengan ustedes una muy buena tarde y bienvenidos una vez más a Telarañas, Voces en Libertad por Radio Universidad. Este programa está realizado por estudiantes en contexto de encierro de los centros universitarios ALMA de la Unidad 52 de Azul, Centro Rodolfo Walsh de la Unidad 2 de Sierra Chica y Centro Manuel Belgrano de la Unidad 38 de Sierra Chica. La tarde está especial para que te quedes escuchando el programa hasta las 16 horas. Para el primer bloque tenemos una entrevista con Francisco Escarfó, magíster en Derechos Humanos, pedagogo, licenciado y profesor en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, docente en Educación para Adultos en Cárceles de la Unidad número 10, y nos va a contar por qué decidió investigar la educación en contexto de encierro y por qué es tan importante. Para la sección PS, los compañeros del Centro Rodolfo Walsh nos van a presentar el área de deportes de la unidad número 2, donde hacen diferentes actividades como básquet, fútbol, tenis, ping-pong, entre otros deportes. Pero antes vamos a presentar a Don Osvaldo, banda de rock que surgió en 2010, creada por los ex integrantes de Callejeros, bajo el nombre inicial de Casi Justicia Social, y que a partir de 2013 pasó a llamarse Don Osvaldo en homenaje al gran pianista y compositor Osvaldo Pugliese. Así que ya la presentamos en la vidriera del rock. Dale. ¿Qué somos? Un mundo lleno de mundos. Telarañas, Educación en Contextos de Encierro, Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Ya comienza la vidriera del rock, el espacio musical para dar a conocer nuevas voces del rock nacional. Escúchalo en Telarañas. Hola fanáticos de la música, bienvenidos a todos a esta nueva edición de la vidriera del rock. Acomódense y prepárense para escuchar en esta tarde de primavera a nuestra banda de hoy, Don Osvaldo. Hola, gente bella. Don Osvaldo es una banda de rock argentina formada en noviembre del 2010, tras la disolución de Callejeros y liderada por Patricio Santos Fontanet. La banda fue primeramente llamada Casi Justicia Social, conocida también como CJS por sus iniciales que abreviaban el nombre del grupo Callejeros. Sin embargo, el 29 de septiembre del 2014 se anunció que el grupo musical cambiaría su nombre al actual de Don Osvaldo en homenaje a Osvaldo Pugliese. Debido a problemas internos en el grupo, que surgieron después de los trágicos eventos ocurridos en la discoteca República Cromañón y las posteriores implicaciones legales y tensiones con los familiares de las víctimas, Patricio Santos Fontanet anunció la formación de Casi Justicia Social. Este nuevo proyecto incluyó a algunos ex compañeros de Callejeros como Cristian Dios Torrejón en bajo, Álvaro Pedi Puentes en guitarra, Luis Lulú Lamas en batería y Abel Crispín Pedrelo también en guitarra. La nueva banda adoptó las iniciales CJS, que eran emblemáticas de Callejeros. A finales de mayo del 2012 anunciaron que comenzarían con la preproducción de su primer álbum de estudio. Sin embargo, tras la detención de los músicos de Callejeros, incluyendo a Pato y Dios, la banda no volvió a subirse a ningún escenario. De esta manera, los conciertos que ofrecieron el 1 y 2 de diciembre del 2012 en Varadero marcaron el final de la banda tal como se conocía hasta entonces. El 15 de enero del 2014, tras varios adelantos proporcionados por Estefanía Miguel, la esposa de Patricio, la banda confirmó en su página oficial de Facebook la finalización de su primer álbum de estudio. Según lo anunciado en la red social, este álbum contenía 14 canciones, todas ellas ya grabadas en su versión demo. El 29 de septiembre de ese mismo año se anunció a través de las redes sociales que el grupo cambiaría su nombre a Don Osvaldo.
La banda volvería a los escenarios en Córdoba el 12 de noviembre. Don Osvaldo realizaría su primera gira internacional con actuaciones en Montevideo, Uruguay, en abril, así como en Santiago de Chile en agosto. Además, llevaron a cabo una gira por todo el país, lo que marcó el 2015 como el año con más actuaciones en vivo de la banda. El 4 de diciembre de 2015 lanzaron su primer álbum, Casi Justicia Social, que incluía 15 canciones como Suerte, Misterios y O No, entre otras. Este disco fue presentado el 16 de enero del 2016 en el Anfiteatro de Villa María, Córdoba. En abril del 2016, Fontanet y Torrejón fueron condenados a 7 y 5 años de prisión respectivamente, en relación con el caso Cromañón. Torrejón fue liberado poco tiempo después de cumplir 2/3 de su condena y en mayo del 2018 Fontanet fue puesto en libertad condicional. Ya con todos los integrantes nuevamente juntos, en julio, Don Osvaldo regresó a los escenarios en Córdoba con entradas agotadas. Luego lo harían en Corrientes, Salta, Tucumán y Mendoza. En octubre cierran el año ante unas 9.000 personas en el Anfiteatro Pedro Corosí de Varadero. En el 2019, más precisamente en febrero, regresaron después de 3 años al Festival Cosquín Rock en Córdoba, siendo la banda más destacada del festival con alrededor de 90.000 asistentes. Pato sopela la garganta y descansan unos meses. En octubre se hizo público el sencillo Ciegos, el cual sirvió como el primer adelanto del segundo álbum de la banda. En el mismo mes lanzaron los sencillos Los Dueños, Espejito Espejito y Primeras Piedras. En diciembre del 2019 la banda lanzó su segundo disco titulado Casi Justicia Social 2, el cual estuvo disponible en todas las disquerías y rockerías del país en todos los formatos. Originalmente se había programado una gira por todo el país, pero lamentablemente fue suspendida debido a la pandemia mundial de coronavirus. No fue sino hasta febrero del 2021 que la banda pudo regresar a los escenarios después de 2 años de ausencia. Esto ocurrió en la Plaza de la Música en Córdoba, con un total de 11 presentaciones seguidas, todas ellas a sala llena. Durante estos conciertos cantaron varias canciones de su álbum Casi Justicia 2. También viajan a Uruguay para ofrecer 2 conciertos en Montevideo. Realizan 5 presentaciones a sala llena en la provincia de Santa Fe. A partir de septiembre, la banda volvió a presentarse en Córdoba durante 3 noches consecutivas y en octubre realizaron 6 conciertos en el Metropolitano de Rosario. Sorprendentemente, cerraron el año el 30 de diciembre en el festival No Nos Cuenten Cromañón, marcando así su regreso a la capital federal después de 17 años. Después de su segundo álbum titulado Casi Justicia Social 2, la banda lanzó 2 sencillos en el año 2020, uno llamado Bienvenidos y el otro titulado Normal. En el transcurso del año 2021 presentaron un sencillo titulado Estampita. Al año siguiente sorprendieron a su audiencia con 2 nuevos sencillos, Un Demonio y Feliz y Seguro. Finalmente, el 30 de diciembre del 2022, la banda lanza su tercer álbum titulado Flor de Ceibo, que contiene un total de 11 cautivadores canciones, presentando en vivo en la Plaza de la Música en la provincia de Córdoba, en donde se sienten locales. Y como siempre, desde la vidriera del rock le damos nuestro consejo, que no tienen que dejar pasar la oportunidad de escuchar a esta excelente banda argentina. Sus temas los podrán encontrar en YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music y Facebook como @donosvaldo. Telarañas, Voces en Libertad, 10 años junto a vos. Si vivís una situación de violencia de género, podés acercarte a la Dirección de Políticas de Género. San Martín, 1106. Teléfono 417400. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Telarañas, 10 años en el aire.
Así pasaba Don Osvaldo en Telarañas. Si querés volver a escuchar este programa lo podés hacer desde YouTube en el canal de Radio Universidad, y si querés mandarnos un mensaje podés hacerlo por WhatsApp al 2284-640469. Ahora presentamos a Francisco Scarfó, magíster en Derechos Humanos, licenciado y profesor en Ciencias de la Educación, entre otros títulos, porque la verdad que tiene muchísimos. Es una persona que ha dedicado su vida a la educación, siempre con una mirada social y ocupándose del acceso a derechos. Hoy nos va a hablar de la importancia de la educación en contexto de encierro. Seguinos en Facebook, telarañas.voces en libertad. Estamos muy contentos de poder estar aquí compartiendo Entre Arañas con vos, Francisco. Esto es posible gracias a que, pudimos llegar a un grupo donde, contactamos diferentes proyectos y propuestas que hay en las diferentes cárceles de nuestro país. Así que, gracias a lograr ese contacto entre diferentes proyectos es que, hoy tenemos como invitado a Francisco Scarfó para hablar un poco sobre educación e investigación en contexto de encierro. Así que, antes que nada, agradecerte, Francisco, por esta oportunidad y por aceptar la invitación, y pedirte si podés contarnos cuál es tu formación y qué trabajos estás realizando hoy sobre educación e investigación en contexto de encierro. Bien, primero, buenas tardes. Agradecerles la invitación. Me complace mucho poder estar en estos espacios, porque son espacios multiplicadores. Y esto que decías recién, la cuestión de redes justamente potencia a todos los demás que participan. Y esa es una buena instancia en términos de todo lo que en general el contexto de privación de libertad genera, ¿no? Esto de aislarnos, separarnos, segregarnos. Entonces, poder hacer redes con distancias, con cercanías, eso es muy, muy saludable, tanto la comunicación, tanto la educación, tanto a la vida misma de cada uno y cada una de ustedes en la privación de libertad, y los que estamos afuera, en términos de poder conocer más la vida, ¿no? Y los aconteceres, en este caso de investigación, que son muy, muy necesarios. En lo que se refiere a mi formación, te cuento así ya estoy grande, yo tengo bastantes años. Trabajo como maestro de educación primaria de adultos hace ya 31 años, acá en la unidad 10 de Melchor Romero, la escuela 721, que es una escuela de adultos que tiene sede en esa unidad. Después hice mi carrera universitaria estudiando profesorado en Ciencias de la Educación, después la licenciatura en Ciencias de la Educación, donde la tesis, voy a ampliar, te digo también esto que me decías vos con respecto a investigación. Hice la tesis sobre los fines de la educación de adultos en contexto de privación de libertad para la provincia de Buenos Aires, y después de hacer la licenciatura en Ciencias de la Educación hice la maestría en Derechos Humanos, también en la Universidad Nacional de La Plata, todo, ¿no? Y la tesis fue sobre criterios de realización del derecho de la educación, ¿no? En contexto de privación de la libertad, esto de buscar estándares e indicadores que permitan mejorar, ¿no? La oferta educativa, y no solo mejorar, sino también darle volumen en calidad de realización del derecho a la educación, ¿no? Y eso es un poco lo que hice en esa tesis. Y a la par de todo eso, ya hace 21 años, tenemos el grupo de estudios sobre educación en cárceles, que es un espacio que se conformó hace más de 2 décadas con la idea de empezar a leer. Así fue como empezó el grupo, entre maestros que trabajábamos en las escuelas primarias de adultos en cárceles, acá en La Plata, a leer, a reflexionar sobre leer, porque la gran mayoría no había espacio formativo específico como sí hay ahora. Entonces no teníamos formación. Entonces, empezamos por nuestra cuenta a juntarnos a leer, no sé, Foucault, leer Goldman, Zaffaroni, empezar a leer autores y autoras que nos permitan comprender un poco más el contexto, ¿no? El contexto donde estábamos interviniendo diariamente. Y el grupo, tomó varias líneas de trabajo. Una fue la promoción de
de la educación como derecho humano en el contexto de privación de libertad, con un seminario, ¿no?, que también hacía las veces de capacitación. Nosotros lo hemos dado justamente ahí con Analía Umpieres hace ya 13 años, si no me equivoco, sí, casi 10 años. 10, 12 años lo dimos ahí en Olavarría, justamente para la Universidad Nacional del Centro, la sede que tiene allí. Y después la otra línea era justamente la de investigación. Así que de ahí se empezaron a generar producciones pequeñas de 10, 15 páginas, hacer asesoramiento a tesistas, tanto de grado como de posgrado, porque justamente lo que pasaba que no había producción y no había quienes pudieran asesorar o más o menos orientar a aquellos que tenían interés en el desembarco del educativo en la cárcel. Y después la última línea es generar, a partir de las investigaciones que se iban haciendo, de los artículos que se publicaban, generar incidencia en la política pública, ¿no? Que bueno, nuestro gran logro, pero sí nuestra gran intervención fue justamente en la formulación del artículo de la Ley Nacional de Educación sobre la modalidad de educación en contexto de privación de la libertad, que ahí justamente nosotros metimos ahí unas líneas con respecto a la limitación y discriminación sobre el derecho a la educación a partir de la seguridad, ¿no? A veces por cuestiones de seguridad estaba la escuela, estaban los docentes, pero no bajaban. Entonces, bueno, dijimos, ojo que esa limitación afecta al derecho a la educación. Así que un poco ese es el derrotero. Y ahora hemos publicado un libro justamente con muchas producciones realizadas, algunas más antiguas, otras más nuevas, del GESEC, un libro que tiene bastantes artículos, que trata un poco de mostrar el trabajo que hicimos, porque hay no solamente artículos referidos o análisis o reflexiones muy, muy teóricas, sino también a sistematización de práctica, que también nos interesaba cuando se crea el grupo, sistematizar la práctica, porque había muchachos con 10, 15, 20 años de trayectoria en las escuelas, y nunca nadie vino a registrarlas, o nunca nadie vino y nadie lo hizo tampoco, ¿no? De sistematizar esa práctica, ¿no?, que es muy valiosa en un contexto tan hostil y más en esos tiempos, donde las cárceles estaban desbordadas. Así que un poco esa es la historia. Bien, cuando hablamos de educación en contexto de encierro es algo complejo, ¿no?, de abordar, porque la educación en contexto de encierro puede ocupar múltiples funciones, ¿no? En base a esto, ¿por qué crees que es importante que se acceda, ¿no?, a la educación como derecho humano, ¿no?, en este tipo de contexto? Sí, debe formularse y debe ejercerse y debe desarrollarse la educación como derecho humano. Esto lo digo en función de que históricamente la educación, junto con el trabajo y con la religión, eran las tecnologías de control y disciplinamiento que tenía y tiene la cárcel, ¿no? Entonces, la educación entraba a ser como una especie de herramienta, ¿no? Una tecnología que generaba en la persona el sometimiento, la domesticación, por decirlo de alguna manera, de la persona privada de libertad, ¿no? Entonces, la educación tenía un carácter estrictamente terapéutico, esta frase, estudia que te hace bien, ¿no? Y nada más, no importa si transformás vos, si transformás el contexto, no. Estudia que ocupar el tiempo provechosamente, ¿no?, en la cárcel. Entonces, la cuestión de que sea concebida y ejercida y tenga práctica como derecho, permite justamente despojarla de esta mirada, si se quiere, positivista, esta mirada tecnológica, esta mirada, ¿no?, de estudio y ya no robo más, ¿no?, como si fuera algo matemático, ¿no?, estudio y no cometo más delito, ¿no?, como si fuera así. No, ojalá fuera así. Digo, que si alguien estudia no comete delito. Digo, tenemos dirigentes en todos los ámbitos con muchos títulos y que hacen estragos, ¿no?, en contra de la sociedad, ¿no? Entonces, digo, es muy poco probable que porque alguien estudia ya no cometa delito. Entonces, me parece ahí que es importante el derecho, en entenderla como derecho, porque justamente permite el desarrollo integral de la persona, como le indica la ley y los tratados internacionales, ¿no? El objetivo de la educación es el desarrollo integral de la persona. Entonces, cuando uno se desarrolla, no tiene un límite primero,
es como una cosa que van dando, no hay una redesarrollo, no hay un redesarrollo. Eso digo como primera concepción, y sacarle el mote a la educación que cura, que salva, no, la educación es el ejercicio de un derecho, y ese derecho dignifica a la persona. ¿Por qué? Porque la persona, más en el caso de la persona privada de libertad, se percibe como estudiante, ya no como un preso que estudia, sino un estudiante que circunstancialmente está privado de la libertad. Y eso cambia radicalmente la manera, de la subjetivación, ¿no? Diaria, ¿no? De cómo se construye esa subjetividad. Y después también, al pensarla como derecho, también conseguimos a la persona privada de libertad como sujeto de derecho. Ustedes piensen que en los años 50, 60, hasta el 70 más o menos, la educación en cárceles en provincia de Buenos Aires era formulada desde la educación especial, ¿no? Porque se entendía, o educación diferenciada en ese momento, porque se entendía que la persona privada de libertad tenía una irregularidad social. Como estaban los irregulares visuales o motores, estaba esta concepción, no de la persona privada de libertad como una persona irregular social. Entonces, el Estado abastecía de educación especial. Ya en el 74 empieza la educación de adultos, o sea que se concibe a la persona privada de libertad como un sujeto adulto, con potencialidad de participar en la ciudadanía, de potencialidad para conservarse como trabajador y trabajadora. Entonces digo, eso cambia justamente la mirada, y hoy día estamos con una mirada no estrictamente o más enfocada hacia a la persona privada de libertad como sujeto de derecho, ¿no? Y el pensar la educación como derecho permite justamente, y esta es la tercera cuestión que te quiero marcar, la educación entendida como un derecho llave, porque permite justamente abrir el conocimiento hacia nuevos derechos, ¿no? Por eso me parece que es más que relevante que las personas privadas de libertad accedan a la educación, pero accedan no como una cuestión netamente terapéutica, que hay una parte terapéutica de la educación, yo no niego eso, pero no es solamente eso. Digo, es el hecho de generar procesos que construyan autonomía, que construyan empoderamiento, que construyan dignidad, y desde ahí poder pensar y pensarse, ¿no? Cada persona en sus potencialidades, en sus capacidades, que las pueda desarrollar, que pueda pensar el presente, mejorar su calidad de vida en el presente a pesar de la cárcel, ¿no? Y también pensar su futuro, porque también está esta idea de que estudien porque después cuando salgan, no, estudien ahora porque le hacen, digamos, los convierte en sujetos de derecho ahora, no después. Es un poco la visión que entiendo de este tema que me preguntaste. Francisco, bueno, como es sabido, dentro de las unidades penales existen grandes y variadas problemáticas. ¿Cuál o cuáles crees que atentan en contra del acceso a la educación, y cuántas de estas problemáticas podrían llegar a solucionarse o a superarse con mayor acceso a la educación? Mirá, yo creo que lo más complejo que tiene la educación en temas de acceso es la cuestión de los criterios de seguridad, ¿no? Que maneja la cárcel. Esto no quiere decir que no tiene que haber seguridad en la cárcel, ¿eh? Yo lo que quiero decir es que tiene que haber criterios de seguridad, criterios que son la racionalidad, la proporcionalidad, la oportunidad también, y también la legalidad. O sea, tiene que haber protocolos que digan cuándo hay una suspensión de clases, cuándo no, digo, y que permita también la apertura, digo, también de acciones también educativas que permitan diversificar también la labor de los docentes, de los y las docentes, digo, porque a veces también los criterios de seguridad hacen que no se puedan hacer ciertas actividades o las hace lentas en función de hacerlas. Entonces también la seguridad termina operando en una especie de lastre para el disfrute de la educación. Esa es la primera cuestión. Los criterios de seguridad, que a veces no son claros, son a veces arbitrarios. En estos criterios de seguridad también operan, digo, la cuestión de sanciones, operan también la cuestión de traslados, sanciones a veces a pabellones, cosa que no puede pasar, los traslados compulsivos, si una persona la trasladan a otra unidad y la otra unidad no tiene el nivel educativo, no llega a su legajo, no hay una comunicación fluida para que la persona apenas llegue pueda incorporarse a la escuela primaria y secundaria, o a la universidad, o a la oferta universitaria que haya ahí, o terciaria.
Digo, eso me parece que es un paquete, digamos, de cuestiones que son necesarias siempre revisar, que son necesarias prestar atención, que deben en algún momento construirse, digo, no digo conjuntamente, pero sí que haya un grado de participación por parte de las instituciones, ¿no? Que hacen a la garantía del derecho. Después, bueno, toda la cuestión de infraestructura, esto implica no solamente las aulas, los materiales, digo, que tienen, digamos, aulas que estén completas, que sean lugares acordes para, digo, no solamente para el estudiante, sino también para el docente que trabaja. A mí me ha tocado trabajar en lugares, si les contara, muy, muy locos para dar una calificación, pero que la verdad tenían mucho que ver con la dignidad del trabajo. Pero bueno, el tema, poníamos primero el tema de que puedan acceder a la educación, pero a veces eso opera también como un freno a que no puedan bajar tanta cantidad de estudiantes. A esto sumarle también, digo, la cuestión de contar con personal penitenciario que opere en favor de la educación, ¿eh? No solamente los coordinadoras educativos y educativas, que en verdad tendrían que la mayoría o todos tendrían que tener alguna formación específica para acompañar, para promover la educación, sino también aquellos que van operando, bajando a los muchachos de los pabellones y demás, también, digo, tendrían que meterse, digamos, un poco más en el tema educativo, ¿no? Para que sea todo más ágil y también en algún sentido afable, digo, o sea, que haya clima educativo. Y después, me parece lo otro, que es muy importante, y lo estoy viendo en muchas provincias, ahora estoy viajando a La Pampa el mes que viene, el tema de la conectividad. El derecho a la educación ha incorporado, a partir de la pandemia, el derecho a la conectividad. Es un derecho clave, digo, porque hace no solamente a la comunicación, sino también al desarrollo de muchos derechos, ¿eh? Y permite obviamente acceso a la información y demás. El tema es que justamente lo pisa o lo aplasta los criterios de seguridad, ¿no? En muchas provincias no dejan el uso de celular, además el sistema penitenciario federal ni cerca le pasa, porque encima como tienen mucha población con vinculación al tema de narcotráfico, no quieren saber nada con el tema de conectividad, pero yo les digo que a mí me ha cambiado un montón como maestro que los muchachos tengan el celular en el aula y podamos trabajar, ¿no? De alfabetizar. Muchos muchachos no mandaban audios o le mandaban audio escrito y no podían leerlo. Entonces, la propuesta formativa era armar una especie de chat en el cuaderno para poder intercambiar y poder aprender, digo, la lectoescritura. Entonces creo también, digo, dijimos los criterios de seguridad, la cuestión de infraestructura, la cuestión de, digo, la conectividad, y también me parece a mí, hay dos cosas más que tienen que ver con la formación de los educadores y educadoras, digo, para generar más compromiso, y más vinculación con la labor docente en contexto de privación de la libertad. Entonces no quiero decir que no haya, la hay, pero a veces hay que redoblar esfuerzos, y a veces no se encuentran a veces planteles docentes con el vigor o con la potencia que necesitaría a veces la demanda educativa, y también, digo, no perder de vista las condiciones de detención también en las cárceles, ¿sí? Digo, en esto voy con el tema de la institucionalidad. Las escuelas, como la universidad, no pueden hacerse las desentendidas cuando hay situaciones, no sé, de sobrepoblación, de hacinamiento, de falta de acceso a la comida, a la salud. Digo, ahí también hace falta más empatía por parte de la institución educativa, sea las escuelas como sea la universidad. Digo, porque eso también afecta. Nosotros decíamos hace unos 20 años, para el 2001 sobre todo, se decía que un pibe con hambre no podía estudiar. Bueno, yo digo, un pibe privado de libertad, que es maltratado, que es olvidado, tampoco puede estudiar, ¿eh? Entonces, digo, es importante no perder de vista las condiciones de detención a la hora también de intervenir socioeducativamente en la cárcel.
Bien, Francisco, en relación a esto último que nos estabas contando, ¿no? Eh, digamos, de las herramientas tecnológicas que han sido incorporadas en algunas unidades penales, como es en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que en muchas otras provincias esto no es posible. Yo ahí por ahí quisiera agregar una reflexión en cuanto a lo que por lo menos yo veo, lo que sucede, ¿no? En las unidades en las que estamos nosotros y nosotras. En cuestión a seguridad, porque creo que es la primer, digamos, no sé si decirle excusa, pero es el primer argumento que se utilizan desde los diferentes servicios penitenciarios, que es en base a la seguridad. Creo que trajo más seguridad la incorporación de las tecnologías, digamos, en contexto de encierro. ¿Por qué? Porque ahora son, digamos, aquellos delitos que se cometen, son como focalizados, digo, son más fácil de detectar y demás. Entonces creo que traen mayor seguridad. Pero mirando desde otro lado, del lado del derecho, creo que la incorporación de las nuevas tecnologías en contexto de encierro también tiene que ver con la inclusión social, ¿no? Porque digo, estamos en una sociedad actual donde las tecnologías cumplen un rol o un factor muy fundamental, digamos, a la hora de lo laboral, de relacionarnos con otros y con otras, con la educación, con un montón de cuestiones que creo que es importante que las personas privadas de libertad tengan ese acceso, ¿no? Y manejen esas nuevas tecnologías, pensando también que en algún momento van a recuperar la libertad y que van a necesitar saber cómo funciona. Sí, coincido con vos plenamente. Mirá, nosotros, para que te des una idea, este año en marzo, nos dan una computadora para cada aula. Entonces, tenemos 2 aulas en la unidad 10, es una unidad pequeña. En cada aula una computadora. Bueno, estuvimos casi 4 meses para poder tener internet. Tuvimos internet. Pero ¿cuál es el problema? Que los pibes no saben usarla. Así que era como tener algo ahí, tener un auto y no tener nafta para poder usarlo. Y en verdad era una picardía. Se lo dije, me acuerdo a una de las responsables de educación del Servicio Penitenciario Bonaerense, digo, che, estaría bueno que manden instructores, digo, para que los pibes lo puedan aprovechar. Porque está bien, políticamente, y está genial que haya una computadora dentro del aula, porque no sé si alguna escuela primaria común debe tener una computadora para los estudiantes y el docente trabajar ahí. Nosotros la tenemos ahí, pero el tema es que la termino usando yo solo para ver algo o escribir algo, y los muchachos están todos ahí alrededor. Hemos hecho alguna cuestión así de escritura, muy light, digamos, porque también yo no soy profesor de informática. Entonces, me parece eso, digo, que hay una posibilidad de conectividad favorable, digo, y no se dan a veces, no se acompañan con lo que se debiese, ¿no? Ahí haría falta instructores que justamente que puedan, teniendo 2 computadores ahí, que puedan trabajar, no sé, contraturno de la escuela, y puedan enseñar a los muchachos que trabajen en una computadora, ¿no? Porque también por celular manejan todo bien, digo, pero después hay que escribir, hay que ver un Excel, hay que ver si uno quiere diseñar, quiere programar, digo, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y bueno, quedamos siempre a mitad de camino, siempre a mitad de camino. Bien, Francisco, ahora yendo un poco más a la investigación, ¿cuándo comenzaste y qué te motivó, ¿no? a investigar en contexto de encierro? Mirá, a mí me pasó que la carrera de Ciencias de la Educación, de profesorado, lo fui haciendo a la par de que empezaba a trabajar, también en la cárcel. Entonces era como que iba y venía mi realidad, mi práctica docente, me hacía, digamos, ir y venir con las distintas materias que iba cursando de la facultad, ¿no? Yo me río a veces porque encuentro cosas viejas mías y veo términos que lo usé porque estaba justamente cursando una materia, ¿no? Con mucha terminología específica. A lo que voy es que la investigación, por lo menos a mí me surge cuando comienzo a hacer la tesis. Ya había hecho un trabajo antes para una de las materias que quedó ahí medio, a mí no me gustó, viste, como algo muy traído de los pelos, pero después, cuando tuve que empezar a hacer la tesis, tuve 2 problemas, 3, mejor dicho. Primero, no había ninguna publicación en la universidad, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata, no había una publicación vinculada al tema privación de libertad.
Eso es lo primero. Lo segundo, había muy poco de educación de adultos, casi nada. No había, más aún, yo no cursé toda la carrera sin hablar de educación de adultos, solamente cuando veíamos a Pablo Freire y un poquito de pedagogía, pero no vi la modalidad de educación de adultos. Entonces, ¿qué me pasó? Yo venía con la escritura y resulta que me pasan dos cosas. La primera, digo, la tercera la voy a partir en dos, tercero A y tercero B. En la tercera A me resulta que escribo un artículo para un concurso, para una beca de 15 días para hacer un curso en Costa Rica, o así, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. La cuestión que la gano, en un concurso a nivel nacional, escribiendo sobre educación en cárcel. Entonces eso fue una gran motivación, tanto para mí como para el resto de los compañeros que estábamos tratando de formar un espacio. Todavía no sabía qué era el GC, estábamos ahí. Así que eso fue como un gran impulso a la investigación, porque era escritura. Yo me acuerdo, había hecho una especie de encuesta a los estudiantes, bueno, un laburo más o menos piola, digamos. Pero ¿qué pasó? Después cuando tuve que hacer la tesis, acá viene el punto B, cuando tuve que hacer la tesis no tenía docentes que me pudieran orientar. Digamos, cuando elijo mi directora, no elijo una pedagoga de adultos o una pedagoga, no, agarro, ¿saben lo que hago? Elijo una metodóloga, elijo una doctora en filosofía que había sido alumna de Klimovsky, porque mi razonamiento fue, bueno, acá no hay nada, así que como esto va a ser una de las primeras cosas, tiene que salir bien, tiene que salir perfecta, decía yo, tiene que tener solidez metodológica, bueno. Así que esta muchacha, Cisela Lamas, doctora en filosofía, bueno, aceptó ella no tenía ni idea ni de educación de adultos, ni de cárcel, ni de nada. Pero bueno, me ayudó en lo que era lo metodológico, o sea que permitió otra vez las distintas escrituras que yo estaba haciendo, muy, muy artesanales, pasarle a un rango mucho más académico, y bueno, así construyó la tesis, y así empecé con la cuestión de investigación, a seguir, empezar a escribir, ¿no? Porque ahí me di cuenta que el vacío era tan grande de producción, y las pocas producciones que había eran o de abogados de derecho penal o de psicólogos, ¿no? ¿Está? Entonces dije, ¿cómo no hay ningún pedagogo o pedagoga que pueda hablar de esto? Había algunos en España, ¿viste? Pero también en una concepción muy, 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 muy terapéutica de la educación, en términos de educación en cárcel, ¿no? Más aún le llaman educación social penitenciaria, eso se llama. Entonces dije, no, acá tenemos que empezar a escribir nosotros. Y sí, bueno, empezamos a oportunidad que tenía para publicar, escribía como siempre con algún compañero o compañera del grupo para que tenga más volumen y se multiplique más. Bueno, y así hice mi segunda tesis, cuando empecé a cursar la maestría. Y después lo que me dediqué, que es lo que me estoy dedicando ahora, a hacer asesorías de tesis. Porque también entiendo que al no tener tanta producción, digo, y tanto la educación en contexto de privación de libertad necesita producción de sí misma. Entonces ahí es como que decidí volcarme, digo, a acompañar a tesistas, tanto de grado como de posgrado, dirigir tesis o codirigir tesis, para justamente poder ampliar, ¿no? O sea, facilitar, digo, estas producciones que van siendo, que están vinculadas a la educación en cárcel. Así que fue por ahí la cuestión. Francisco, ¿Sí? para ir pensando, ¿nos podrías brindar una reflexión, sobre todo para los que nos escuchan, que son mayormente estudiantes, acerca de la importancia de intervenir en las cárceles desde la educación y la investigación? Bueno, mirá, la importancia es que hay situaciones de enseñanza y aprendizaje en la cárcel que son valiosas, que rescatan las potencialidades y las capacidades de muchos muchachos y muchachas, ¿no? que están circunstancialmente privados y privadas de la libertad. Y esos procesos de enseñanza y aprendizaje, esas instancias, ¿no? de lectura, de reflexión, de debate, son instancias de construcción. Y por eso es interesante, digo, que pueda prevalecer la construcción
de conocimiento desde la cárcel también, ¿no? No solamente de afuera, ¿no? Sino también desde la cárcel, ¿no? Y que a la vez también esa construcción del conocimiento de cómo es estudiar en la cárcel, cómo es dar clase en la cárcel, cómo se dan los procesos formativos en la cárcel, bueno, todo eso, también opere como de manera sinérgica, por decir de alguna manera, para dos cuestiones. Primero, para, digamos, reconocerse como estudiantes e investigadores e investigadoras, ¿no? Cuando uno va estudiando y haciendo esa sistematización de experiencias o de la práctica, y también ponga la voz de los y las estudiantes en lo académico, porque muchas veces lo académico tiene esta cosa de que pide la voz de los estudiantes, pero el micrófono sigue teniendo lo académico. ¿Me explico? El micrófono sigue teniendo ¿no? El que investiga. Y acá está bueno, si hay posibilidades que ustedes que están estudiando, que estén investigando, también tener el micrófono a ustedes, y poder compartirlo con demás compañeros y compañeras que están en situación de privación de libertad, ¿no? Me parece que va por ese lado la importancia de poder dar cuestiones formativas y cuestiones vinculadas a la educación, ¿no? Y a la investigación, porque justamente no solamente crea conocimiento, sino que permite también poner en escena, ¿no? Justamente aquellos y aquellas que están transitando la cárcel. Gracias, Francisco, por la entrevista. Gracias, compañeros, también. Scarfo marcaba la importancia del derecho a la educación, ya que funciona como un derecho llave que permite a las personas privadas de libertad tener herramientas y conocimientos para poder hacer valer todos los demás derechos. Bueno, eso lo vivimos día a día acá en el Centro Manuel Belgrano de la Unidad 38, como también lo experimentan a diario los compañeros de la Unidad 2 y de la 52. Hay personas que llegan a las cárceles sin saber leer ni escribir, pero también sin conocer los derechos que tienen, y gracias a las personas que defienden el derecho a la educación para personas privadas de libertad, como Francisco Scarfo, Ana León Pierres, Claudia Castro, Erika Lanzini, Mauricio Machado, bueno, y tantas otras personas que afortunadamente realizan este trabajo, tenemos la posibilidad de construir espacios como por ejemplo estos espacios educativos. Ahora hacemos un corte, en minutos nada más regresamos con Telarañas, Voces en Libertad. Envíanos tus WhatsApp 2284-640-469. Te leemos y te escuchamos. Si vivís una situación de violencia de género, llama al 144. Es gratis, las 24 horas y todos los días del año. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Comunicate con nosotros al 2284-640469. Telarañas, Voces en Libertad, 10ª temporada. Último bloque de Telarañas, Voces en Libertad. Acordate que podés volver a escuchar el programa desde el canal de Radio Universidad en YouTube. Y si querés escribirnos lo podés hacer por WhatsApp al 2284-640469. Llegó el momento de presentar a la sección PESE. En esta ocasión los compañeros nos van a hablar acerca del área de deportes del Centro Rodolfo Walsh de la unidad número 2, donde realizan diferentes actividades deportivas como fútbol, básquet, tenis, ping-pong, entre otros. Están a full con el deporte los compañeros del Centro Rodolfo Walsh. Los escuchamos. Entrá a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita y entérate de todo nuestro contenido. YouTube, Centro Cultural Itinerante, El Musguito. Telarañas te invita a escuchar la sección PESE. Diferentes actividades que los y las estudiantes realizan en el marco del programa de educación en contexto de encierro. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en nuestra sección PESE, Programa de Educación en Contexto de Encierro. Hoy les presentaremos la actividad de extensión Educación Física.
A cargo de esta actividad se encuentra Juan, profesor de Educación Física del CEIP 100. La propuesta consiste en acercar esta actividad a todos los estudiantes que concurren al aula universitaria Rodolfo Walsh. El profesor nos cuenta que los objetivos están bien marcados y son claros. Se trata de fomentar valores de compromiso, compañerismo, amistad y respeto a través del deporte o de las actividades lúdicas que se pueden realizar en el centro de estudiantes y en la cancha de la unidad los días que está habilitada para la facultad. La metodología de trabajo que se utiliza es libre, donde cada un estudiante puede elegir qué actividad desea realizar. Cuando las actividades son dentro de las instalaciones del centro de estudiantes, los participantes pueden elegir jugar al ping-pong, jugar a las damas, al ajedrez o algún juego de cartas. Cuando es posible salir a la cancha, los estudiantes realizan actividades tales como fútbol, pelota paleta, tejo, y también hay quienes optan por realizar caminatas distendidas o alguna actividad gimnástica. Lo preponderante es que cada uno de los estudiantes que desea participar tiene la opción de elegir qué es lo que más le gusta o lo que tiene ganas de realizar en ese día específico. Juan nos cuenta que el recibimiento de parte de los estudiantes es muy bueno. Siempre están esperando a que él llegue. Es un momento que todos esperan con ganas y para el profe esto es empezar con el pie derecho. El trato con los compañeros es sensacional, de mucho respeto, compromiso y responsabilidad. Él nos comenta que muchas veces les pasa que con grupos de adolescentes reniega y por eso valora mucho la interacción con los estudiantes del centro. Al finalizar la clase, los compañeros lo despiden con mucho cariño, lo que para él es como una caricia al alma, ya que considera que no hace falta tanto agradecimiento porque él solo realiza su trabajo, pero se siente muy a gusto cuando se lo dicen. Para ir cerrando, escuchamos una pequeña reflexión de parte de Juan, el profesor de Educación Física. Telarañas, voces en libertad. Una reflexión final para dejarles o un mensaje es que traten de aprovechar estos espacios como el de Educación Física o algún otro espacio que tengan dentro de la universidad o asimismo dentro de la unidad. No solo para lograr algún beneficio, ¿sí?, sino también para mejorar como persona y como grupo. Telarañas, voces en libertad. Gracias Juan por la predisposición, gracias por acercar la educación física a las aulas universitarias en contexto de encierro y por ser parte de la educación pública. Hasta aquí llega nuestra sección del PESE, muchas gracias por acompañarnos y les deseamos que terminen bien su día. Gracias compañeros por la sección, muy bueno el informe, sigan así metiéndole al deporte. Saludos para todos, ya no nos queda más tiempo de programa así que nos tenemos que despedir. Agradecemos mucho a los oyentes que nos hacen el aguante. Esto ha sido todo por hoy, les mandamos un afectuoso saludo y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 15 horas por Radio Universidad en Telarañas, voces en libertad. Nada más, muchas gracias. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.